Hola, ¿qué tal? Soy Tito Ortiz y después de algo de tiempo volvemos con un nuevo taller para la palestra. Eh, Hoy vamos a hablar sobre cómo construir ponderaciones. Es uno de los elementos más novedosos en debate BP, pero también es parte de uno de los elementos más importantes al momento de hacer nuestros casos efectivos a la vez que persuasivos. Eh, Así que antes un pequeño agradecimiento a las personitas que sus nombres están aquí por lanzar las preguntas que detonaron este taller y su contenido. Asimismo, la presentación y sus slides está disponible en el link que ven aquí abajo por si es que esto es algo que les pueda ser de utilidad, esté también al alcance de ustedes. Entonces, vayamos a ello. Y primero hacer unas pequeñas aclaraciones sobre cuál es el enfoque y cuál es el alcance de este taller para que ustedes se aseguren que también sea un taller que le pueden sacar el mayor provecho posible. En primer lugar, si bien nuestros talleres son para quien los quiera ver y estamos muy agradecidos con la respuesta y el apoyo que solemos tener con lo que subimos en palestra, este es un taller que se especializa un poco más y se dirige un poco más hacia debatientes intermedios y avanzados y específicamente que puedan cumplir estas tres características, porque creemos que son características que se necesitan dominar antes para poder pasar posteriormente a tratar de practicar y dominar ponderaciones. Creo que este es un taller ideal para personas que en este punto de su carrera de debate ya dominan refutaciones, suelen tener un desempeño más o menos eficiente en salas medias, pero que cuando pasan a las a las salas altas es cuando empiezan a haber problemas y no es tan sencillo para esos equipos mantenerse ahí. Y finalmente, si ustedes son capaces de traer, explicar y demostrar impactos, eh, pues es un taller al que le pueden sacar mucho más provecho. Pueden ver evidentemente este taller si aún así les interesa, pero quizás sería útil de que primero se aseguren que cumplen con estas características para que el taller sea lo más útil para ustedes. Ahora bien, em, como en cada taller que está en palestra, esta es una de tantas formas en las que se pueden hacer ponderaciones. De ninguna manera quiero que se entienda en ninguna circunstancia que esta es la mejor o la única forma de hacerlo. Simplemente es la forma en la que nosotros aprendimos a hacerlo, Marce y yo, y en la que tratamos de ponerlo en práctica cuando estamos debatiendo. Eso no implica que sea ni la mejor herramienta para todas las circunstancias, ni la mejor herramienta para todos los debatientes. Sin embargo, quizás entender el razonamiento que nosotros hemos puesto sobre esta herramienta les ayude a ustedes a desarrollar su propio estilo de hacer ponderaciones. Y finalmente, pues un poco lo que queremos hacer en Debate BP siempre es tener la mayor cantidad posible de herramientas para poder discernir entre todas esas cuál puede ser la mejor en ciertas circunstancias. Así que esta es una más de varias, de una cantidad posiblemente infinita de herramientas que ustedes pueden tener. Podrá ser buena en algunas ocasiones, podrá ser pésima en otras, podrá ser buena para nosotros, pero quizás no para todas las personas. Así que ese es un pequeño aviso o aclaratoria antes del contenido de este taller. Y finalmente, ponderaciones, al igual que cualquier otra cosa que ustedes quieran practicar en debate, es una eh, eh, habilidad que lleva tiempo practicar y poder dominar con suficiencia. En mi experiencia, esta es una de las cosas que más trabajo y mayor dificultad me costó siquiera entender, ya ni siquiera poner en práctica. Entonces, si este es al igual que el mío, el caso suyo, pues simplemente no desesperar, tener paciencia, seguir intentando y poco a poco lo van a ir controlando y manejando mucho mejor. Si a ustedes se les hace relativamente más sencillo, perfecto, pero si al igual que a mí es algo que se les complica, no se preocupen, con paciencia, con tranquilidad y con mucho esfuerzo, seguramente lo van a lograr. Así que ya está. En primer lugar,
¿qué son las ponderaciones? Y aquí es donde de repente hay ciertas discrepancias o diferencias que hacen difícil entender a qué específicamente nos referimos con ponderaciones. Y la definición quizás más sencilla o al menos la que a mí me permite entender de mejor manera qué es específicamente lo que tengo que hacer a la hora de ponderar, es entender las ponderaciones como un análisis que busca chocar dos argumentos, uno, por ejemplo, de baja de gobierno contra baja de oposición, pero los choca en su mejor versión y esa mejor versión es simplemente asumir que el argumento está completo, que el argumento efectivamente ocurre y nos lleva de A a B, como lo prometen las personas debatientes, incluso cuando no sea así, o incluso si es que ustedes han traído refutaciones en buena parte de las salas competitivas, ustedes van a encontrar argumentos que están debidamente construidos y que en realidad están completos. Entonces, no hay necesidad siquiera de asumir que esa es la mejor versión del argumento, porque efectivamente termina siendo la mejor versión del argumento. Y básicamente, seguro que a estas alturas ustedes han escuchado hablar ya del even if, el incluso si. Entonces, es un poco operacionalizar o mecanizar esta idea de incluso si esto fuese cierto, ¿por qué sigue pesando más esto? Entonces nosotros agarramos la parte última, la cereza en el pastel de un argumento que sería el impacto y lo chocamos contra otro impacto. Para ello, pues vamos a revisar un poco en un ratito qué ingredientes necesitamos nosotros en esta receta para poder lanzar buenas ponderaciones o al menos ponderaciones que sean efectivas. Y pues aquí la diferencia que hay que marcar con mucha claridad es eh, qué es una ponderación, qué es una comparativa de equipo, yo le llamo así para que la distinción sea clara, y qué es argumentación comparativa. Las tres son totalmente diferentes y tienen objetivos diferentes. En principio, las comparativas, que son, digamos, lo que yo le llamo aquí comparativas de equipo, pues son justamente estos análisis en términos generales que hacemos para explicar por qué, por ejemplo, nuestro equipo de baja de oposición se ha impuesto sobre la alta de oposición, sobre la alta de gobierno, y sobre la baja de gobierno. Es un poco como lo que hacen las personas que son juez principal y nos explican las razones por las cuales un equipo quedó por encima de otro. Eso, digamos, es como parte de las comparativas. En términos amplios y generales, este equipo se sobrepone a este equipo por esto, esto, esto. Eso, digamos, son las comparativas. No es un análisis que entre tan a detalle como podrían entrar las ponderaciones, y en principio tampoco son refutaciones, que es algo que también entra dentro de las comparativas de equipo. La argumentación comparativa es un poco el construir argumentos a partir de comparar elementos dentro del propio argumento. Por ejemplo, cómo cambia la realidad con este argumento y por qué la realidad sin este argumento no es buena y preferimos el cambio. O de repente compararlo con otro tipo de argumentos que han sido presentados en el debate, pero es la construcción de un argumento utilizando un análisis comparativo. No necesariamente es lo mismo que una ponderación. Entonces hay que tener cuidado también para poder entender de repente cuando nos están dando feedback, saber a qué está haciendo referencia la persona principal que nos está ayudando a entender los resultados, y de esta forma también entender, pues, qué es lo que tengo que hacer un poco mejor o en qué tengo que enfocar mis esfuerzos durante las prácticas o durante las siguientes rondas del torneo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿por qué nos importan las ponderaciones? Básicamente, yo creo que en las ponderaciones se encuentran, eh, pues, el principal núcleo de lo que hacemos en debate, que es el razonamiento crítico y el tratar de ser incisivos y precisos y letales con el contenido que estamos trayendo en nuestros discursos. Y es que básicamente en
debate BP, lo que podríamos asumir cuando tenemos el rol de jueces es que entramos a la deliberación siendo una tabula rasa, ¿cierto? Sin ningún tipo de sesgos o con estos en un margen reducido y asumiendo que los argumentos que hemos escuchado durante el debate todos son buenos. Vamos a discernir qué tanto en la deliberación. Y finalmente, cuando tenemos argumentos buenos a un mismo nivel, es difícil poder distinguir. La manera en la que esta distinción se hace más clara y más evidente es cuando tratamos de demostrarle al panel de jueces, no que mi argumento es bueno, porque eso es algo que en principio ellos van a tener que asumir hasta el momento de la deliberación, que tendrán que ver y analizar con detalle los argumentos, pero sí tenemos que demostrar que al menos nuestros argumentos son mejores cuando los comparamos con otros. En este sentido, las ponderaciones justamente lo que nos ayudan es a incrementar la precisión de este tipo de análisis y decirle al panel de jueces, incluso la mejor versión del argumento de la contraparte sigue sin ser más eficiente o sin ser más importante que mi propio argumento por este tipo de razones, que es precisamente chocar los argumentos en su mejor versión en caso tal de que no te compren las refutaciones o también lo que suele ocurrir principalmente en salas que son muy competitivas, pues difícil destrozar argumentos que están cerrados, que son buenos, que estructuralmente son impecables. Tienes que entrar específicamente a discutir lo que te han propuesto con eficiencia quienes construyen y presentan buenos argumentos. Justamente cuando debatimos con personas como Marce Gómez, que a mí me parece fantástica su forma de argumentar, evidentemente, es mi pareja de debate, y gente a ese nivel de repente puede demostrarte cosas complejas con mucha facilidad. Em, ¿Qué haces cuando te han demostrado con eficiencia algo que es enteramente contraintuitivo? Por ejemplo, por decir algo, que el cielo es rosa o que las vacas vuelan. Lo que haces es no necesariamente depender de la refutación, porque ya ha habido una demostración compleja, suficiente e importante que va a ser difícil tumbar en el tiempo que ustedes tienen en sus discursos. Entonces recurres mejor y más estratégicamente a ponderar lo que efectivamente te han demostrado. Y esto implica que el tiempo que estás utilizando en tu discurso es usado con precisión y asignado de forma óptima a algo que te puede traer más beneficios. Si ya te han demostrado una cosa compleja y que de inicio era contraintuitiva, es difícil que una refutación por sí sola haga todo el trabajo. Es mejor entrar de lleno a esa discusión y es además parte de la lealtad y de la nobleza con la que debemos competir en estos torneos y pues ir de lleno a las ponderaciones. Entonces, por eso es que son importantes, porque creo que aquí se encuentra la razón de ser de este tipo de ejercicios competitivos y además estratégicamente es una buena opción cuando tenemos debatientes que son duros de refutar y que adicionalmente suelen demostrar con suficiencia cosas importantes o que tienen mucha relación con la moción que se está debatiendo. Em, entonces, yo creo que hay 6 cosas que hay que considerar a la hora de traer o de construir ponderaciones. En principio, la identificación del costo de oportunidad y ciertos análisis de esto, que es lo mismo que el trade-off de la moción. Esto generalmente, si se puede lograr durante el tiempo de preparación, sería lo ideal, pero si no, pues tratar de construirlo durante el debate en función de lo que vayamos viendo. Hay un taller en Palestra que se subió hace poco, que es el de haciendo cámaras altas, donde se profundiza un poco más en el costo de oportunidad, pero ahorita vamos a ver un poco por qué importa y cómo se puede incorporar esto a las ponderaciones. Segundo lugar, tratar de construir argumentos que sean relevantes, mecanizados y con impactos. No solamente que te explico la factibilidad del argumento, que sea el mecanismo, es decir, efectivamente ocurre. ¿Por qué?
sino también explicar por qué ese argumento en términos de lo que está ocurriendo en el debate o de lo que podría ocurrir en el debate termina siendo un argumento relevante. Y pues los impactos, que es esta última cereza en el pastel y que es básicamente lo que yo le llamo un ejercicio de traducción de la argumentación dura a cómo impacta o cómo incide esto en la realidad que nos plantea la moción. En tercer lugar, y si bien no es algo exclusivo para realizar ponderaciones, se vuelve fundamental y es el poder escuchar con mucha atención. Yo creo que esta es la habilidad clave para poder garantizar el éxito de las personas que están compitiendo en torneos de debate. Si ustedes no escuchan con atención y con detenimiento lo que les están proponiendo las otras personas, difícilmente van a poder presentar casos que respondan a lo que les han presentado, refutaciones que respondan a lo que les han presentado y pues no se hable ya ni siquiera de ponderaciones. Entonces traten de entender y comprender qué es lo que les están proponiendo, cuál podría ser el impacto, reconocer el beneficio que nos están presentando en el lado contrario. Siguiente punto, identificar, y esto se desprende un poco del punto 3 sobre escuchar, identificar con claridad los argumentos contrarios, sus deficiencias y los impactos que nos están presentando, ¿cierto? Después, construir refutaciones. Por eso insistía al principio en que es algo que ustedes en este momento idealmente deberían más o menos dominar para que puedan completar el ciclo de la ponderación. Y finalmente, tratar de identificar mis propios impactos, con cuáles impactos contrarios los puedo chocar y buscar ciertos criterios unificadores. En este último punto es precisamente en lo que va a consistir este taller con algunos ejemplos. Ahora bien, primer paso, el costo de oportunidad, y es básicamente entender los dos lados de la moneda. Hay que tomar en cuenta que en debate buscamos comprender las mociones no solamente como blanco y negro, sino como un matiz, un múltiple abanico de matices de grises. Entonces, lo que importa aquí es entender que hay una transacción un poco donde lo que yo gano de mi lado es equivalente a lo que se pierde del otro lado y viceversa. Lo que ellos ganan es lo que yo estoy renunciando al defender la posición que me ha tocado. Entonces, justamente es entender por qué podría no importarme lo que pierdo, porque lo que gano me parece más importante y viceversa. Entonces, justamente sobre esto es una parte del taller de Haciendo Altas y un poco como me parece importante esta foto, que es una moneda donde tienes a Alejandro Magno y Atenea de un lado, Alejandro pues, el conquistador, el invencible, el expansionista del imperio griego, y Atenea, que si bien era la diosa de la guerra, era también la diosa de la sensatez, de la mesura, de la agricultura. Entonces, un poco es los dos lados. No puedes obtener esa mesura y esos frutos de la tierra y de la cosecha de Atenea si no tienes a alguien absolutamente bélico como Alejandro y a la vez renunciar a uno quizás implica que estás perdiendo de más. Entonces, es un poco esto, entender que cada debate plantea dos lados de una moneda. Uno nos va a gustar más que otro, pero hay que asumir el costo y hay que pagar el precio y explicarlo en la argumentación. Entonces, pensemos cómo es que esto es algo que se puede utilizar para traer ponderaciones. Y es que, en principio, analizar el costo de oportunidad, idealmente desde el tiempo de preparación, nos va a ayudar a entender con más facilidad hacia dónde debería dirigirse el debate idealmente. Es importante que también puedan identificar, bueno, pues, qué es el principal caso que podrían traer en oposición o en gobierno y de esta manera también ir construyendo ciertas respuestas anticipadas. Identificar esto en una etapa temprana del debate, si no es al menos en el tiempo de preparación, nos va a permitir idear respuestas a lo que podría llegar a sacar el otro lado o a lo que podría ser el planteamiento del otro lado. Y especialmente ayuda mucho para cuando queremos sacar algunas respuestas siendo alta a lo que podrían sacar las bajas. Seguramente que
A ustedes les ha pasado infinidad de ocasiones que llega un equipo en la alta y dice, seguramente la baja va a sacar este contenido y ustedes son baja y se quedan con cara de ver sus notas y no es para nada el contenido que ustedes van a sacar. Pues bueno, sacar el costo de oportunidad cuanto antes les va a permitir que esto no les ocurra cuando ustedes estén tratando de anticipar el contenido de una baja, que ustedes puedan al menos entender cuál es el caso que deberían sacar, cuál es el punto bueno, pero también cuál podría ser el punto malo. Y en algunas mociones va a ser sencillo identificar el costo de oportunidad porque quizás viene explícito en el info slide o en la redacción de la moción, pero en otras quizás solamente es claro lo que gana un lado y ustedes van a tener que determinar qué es lo que se pierde del otro lado y construir eso y justificarlo. Entonces, esto es importante para entender en principio cuál es el centro del debate y hacia dónde tienen que estar dirigidas todas las acciones que ustedes hagan durante sus discursos, incluyendo las ponderaciones, mientras que van pensando en ciertas posibles respuestas o en ciertos criterios unificadores que podrían ser importantes a la hora de hacer estas ponderaciones. Entonces, esto es fundamental. Adicionalmente, esto lo vamos a ver un poco más tarde en este taller. Puede ser contenido que ayude también para sacar ponderaciones desde primer ministro, incluso siendo que es un discurso que no cuenta con contenido para refutar por obvias razones del diseño del reglamento y del formato. Entonces, esto es importante. Ahora bien, esta es como básicamente la cuestión más difícil y vamos a ver algunos ejemplos, pero es el entender cómo podría ser posible ponderar impactos de temas diferentes, por ejemplo, economía con medio ambiente o economía con justicia. No son temas que formen parte del mismo conjunto semántico, pero que podríamos llegar a ponderar en algún momento. Entonces, la forma de hacerlo es encontrando un criterio unificador que generalmente suele ser un principio en común, aunque no forme parte específicamente de lo económico, ¿no? Entonces, la forma en la que yo lo veo con mayor claridad en mi cabeza es cuando tenemos estos ejercicios en matemáticas de fracciones y tienes 3/4 y 8/8, ¿no? O un entero. Entonces, ¿cómo los sumas o cómo los multiplicas? Si tienen diferencias, pues buscas un común denominador para poder hacer que eso sea posible entre dos elementos que tienen una fracción diferente entre sí. Es lo mismo que tenemos que hacer cuando ponderamos impactos de temas diferentes. Entonces, para ello tenemos que escuchar, tenemos que renunciar a evaluar o a ponderar estos impactos con criterios que formen parte de un mismo tema. Es decir, si estamos evaluando un impacto de justicia y un impacto de economía, sería poco eficiente una ponderación que está planteada para ser evaluada a partir de un criterio económico o a partir de un criterio de justicia, tanto que si es a nuestro favor o es en nuestra contra. No es lo más eficiente. Tenemos que encontrar un criterio que haga que ambos temas de alguna forma sean compatibles para su comparación en la presentación de una ponderación. Entonces, la herramienta principal para poder entender esto es tratar de estar leyendo todo el tiempo, de estar viendo debates, de estar adjudicando, de estar activo con estas cosas. Ustedes van a poder tener mayor información y muchas veces esta información va a ser clave para poder tener el entendimiento técnico y de conocimiento de cómo puedo hacer estas ponderaciones. Es como creo que el principal insumo que nosotros podríamos obtener básicamente a partir de estar leyendo y preparándonos en aprender temas específicos. Puedo conocer cuál información me puede ayudar para realizar una ponderación, tal como lo están haciendo los legisladores en los parlamentos o qué sé yo. Entonces, esto es fundamental y en los ejemplos espero que quede un poco más claro a qué me refiero con un criterio unificador. Ahora bien, un poco esto ya lo adelantaba, pero ¿en qué circunstancias son buenas las ponderaciones? De entrada, siempre, ¿no?
Jamás podríamos decir, uy, los argumentos solo son buenos en estas circunstancias y las refutaciones solo son buenas en estas circunstancias. En realidad son elementos que requerimos hacer uso de ellos en todos los escenarios, ¿cierto? Entonces, yo de entrada les diría que siempre, pero las ponderaciones se vuelven fundamentales cuando estamos en salas que son altas o que son muy competitivas y muy cerradas, porque las refutaciones, por ejemplo, se quedan cortas a la hora de tratar de atacar a un equipo que demuestra todo de manera impecable y que difícilmente con el tiempo que tienes en 7 minutos vas a poder destrozar un argumento con la precisión y la profundidad que requerirías para efectivamente lograrlo. No tienes el tiempo sencillamente. Y lo mejor es entonces asumir, mire, panel, este argumento es muy bueno, ¿cierto? Pero no es suficiente cuando lo comparamos con esto. Y es entonces cuando empiezan a surgir las pequeñas diferencias que terminan también en cómo se asignan los resultados y quizás esa ponderación fue la diferencia entre un tercero y un cuarto o entre pasar a la siguiente ronda y quedarte eliminado en octavos. Así que un poco en estas salas, sin salas eliminatorias, pues es literalmente ser preciso, ser letal, porque es matar o morir y hay mucho en juego. Entonces queremos incrementar nuestra efectividad y queremos hacerla a través de herramientas que nos permitan poder competir de manera efectiva. Recuerden que en debate BP el diseño del reglamento y de cómo se juzgan estas cosas no necesariamente le da mayor mérito o mayor valor a a las mejores personas debatientes o a las que más saben, sino a las que tienen la mejor estrategia. Y la ponderación es justamente eso, pura estrategia frente a cosas que posiblemente puedan exceder nuestra capacidad o nuestro alcance, dadas las circunstancias por el límite de tiempo que tenemos, y lo mejor va a ser entrar directamente a la ponderación de reconocer que este argumento es bueno, que es difícil refutarlo, pero por eso es que no necesariamente quiero refutarlo, sino enfrentarme a él en su mejor versión, porque finalmente si lo logro con cierta efectividad, me va a ir un poco mejor. Entonces, es esto en esencia. Usemos siempre que podamos las ponderaciones, pero tengamos sobre todo mucho cuidado en que no se nos olviden o en hacerlas con la mejor calidad posible en salas donde una coma, un estornudo, cualquier pequeño detalle puede hacer una diferencia, porque son salas cerradas con equipos que están acostumbrados a demostrar con mucha suficiencia una cantidad eh, pues inconmensurable de contenido en sus discursos. Así que un poco esta es la circunstancia y el punto donde las ponderaciones se vuelven una ventaja comparativa muy importante y una herramienta fundamental si queremos tratar de maximizar el número de puntos que tenemos en las rondas. Entonces, em, yo les he dicho durante este taller, en la parte que llevo no es posible de repente en ciertos escenarios depender enteramente de las refutaciones. Esto no implica que ustedes no hagan refutaciones, implica que tienen que hacer una labor de optimización de tiempo y discernir cuándo quizás una refutación no hay que dedicarle tanto tiempo porque es más importante la ponderación o cuando quizás dentro de la refutación podría ser suficiente y la ponderación queda un poco obvia. También depende del contenido que ustedes tengan para las refutaciones y la solidez del contenido que ustedes estén intentando refutar. Pero básicamente lo que necesitamos es entender que pues hay 4 criterios que yo diría para como poder conjugar de manera efectiva refutaciones con ponderaciones. El tiempo que tienes, por ejemplo, si tienes que responder a mucho o de repente tienes que profundizar o arreglar algo del contenido de tu primer discurso, eso hace que tengas menos tiempo para poder refutar con eficiencia. También, pues, reconocer el esfuerzo que ha hecho la contraparte. Si han sacado un argumento muy bueno, reconocerlo es lo mejor, porque reconocerlo también nos permite entender como, bueno, la estrategia más eficiente de repente no es enfocarme en refutar eso, porque va a ser complejo, sino tratar de hacer
que este argumento se compare en su mejor versión con lo que yo puedo ofrecer durante mi discurso. Justamente creo que el último punto es lo más importante que hay que entender de la relación entre refutaciones y ponderaciones, al menos en cómo nosotros hemos practicado y hemos tratado de hacer debate en nuestros discursos, en que es un doble rastrillo. Si con la refutación puedes arrancar algunas cosas del contenido argumentativo de las otras cámaras, con las ponderaciones terminas quitando algunas partes que son especialmente quizás las más importantes que han presentado. Entonces, no siempre se va a poder recurrir a ambas cosas. Quizás a veces sea más efectivo apostarle más a las refutaciones y quizás en algunas situaciones sea más efectivo apostarle más a las ponderaciones, pero en la mayoría de los casos hay que dar ese doble rastrillo. Le damos una pasada con las refutaciones y le damos otra pasada poco más profunda con las ponderaciones. Así que esto, hacer ponderación no implica que renunciamos a la refutación porque en inicio son actividades diferentes que tienen objetivos diferentes. Una busca destruir el argumento y la otra no necesariamente busca eso, pero busca quizás marginarlo a un punto donde se entienda como, bueno, ese beneficio o ese daño podría no ser tan relevante como se nos hizo ver cuando lo contrastamos con alguna otra cosa que serían tus impactos propios. Esta es como la estructura con la que yo personalmente presento mis ponderaciones y es básicamente como la forma en la que yo lo hago. Insisto, puede no ser la mejor en ciertas circunstancias, puede no ser la que mejor les sirva a ustedes. Simplemente estoy como tratando de poner algún razonamiento para ver si es que algo de esto les puede servir o no. En principio, creo que es importante identificar qué es lo que vas a chocar, qué elementos son los que vas a ponderar entre sí, tenerlo claro y en muchas cosas, en muchos casos van a chocar naturalmente, eso hace la labor mucho más fácil, pero tampoco es algo que ocurra con mucha frecuencia, entonces van a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder hacer que esos elementos efectivamente estén chocando entre sí. Ustedes, en primer lugar, una vez que han identificado esto, tienen que presentar una refutación al argumento contrario. Insisto, aquí también tienen que discernir ustedes y por eso es importante que cuando empecemos a intentar ponderaciones, ustedes ya dominen con suficiencia más o menos las refutaciones, porque muchas veces quizás baste con decir un par de cosas, porque es lo que se puede decir sin que sea mucho tiempo. Muchas veces hay que dedicarle más tiempo, muchas veces hay que dedicarle poco tiempo y pasar de lleno a la ponderación. Y en este punto, pues entender que la refutación puede ser de cualquier forma, pues las más socorridas son o punto por punto o refutación integrada con lo que ustedes se sientan cómodos, pero es también entender qué es lo que me conviene más dado lo que ha ocurrido en el debate hasta ahora o lo que quizás podría ocurrir. Entonces, quizás de repente una refutación pueda ser más efectiva si es punto por punto, quizás integrada con la argumentación que ustedes han traído al debate. En tercer lugar, y es aquí donde empieza un poco la magia de las ponderaciones, es hacer una distinción explícita para que al panel le quede claro qué es lo que acaban de hacer y qué es lo que van a hacer a continuación, que es reconocer que incluso si las refutaciones pudieran ser consideradas insuficientes, es algo que puede ocurrir con salas competitivas, o si se cree aún que el argumento sigue estando vigente o ha sido demostrado de manera efectiva, explicar por qué a pesar de eso sigue ganando el contenido que ustedes han traído en el debate. Y es básicamente responder esta pregunta. ¿Por qué pesa más lo nuestro, incluso si lo contrario sigue estando aquí presente en este debate? Entonces, finalmente ustedes traen la explicación de por qué creen eso. Ahorita presento múltiples ejemplos de cómo podría ocurrir y finalmente traer un pequeño remate en pocos segundos. En conclusión, nos da lo mismo perder este punto, que es el impacto que nos trae el otro equipo, cuando implica
que estamos ganando este otro punto, que en términos de un criterio unificador es mucho más relevante o tiene mayor alcance o puede ser más benéfico o algo así. Va a depender de lo que ustedes traigan en cuestión. Entonces, aquí hay una cosa importante. ¿Qué pasa si yo soy primer ministro, cierto? Donde de repente, pues yo soy la primera persona que pasa, no tengo muy claro porque pues no ha sido introducido cuál va a ser el contenido del otro equipo o de alta de oposición. Aquí es donde toma mucha relevancia el análisis del costo de oportunidad, porque su análisis nos permite presentar ponderaciones a partir del costo de oportunidad. Es decir, puedo hacer cosas en plan, reconozco que en mi lado se pierde un cierto grado de libertad, por decir algo, o reconozco que en mi lado eh, se pierde cierto grado de crecimiento económico o de productividad de las empresas o de inclusión o de agencia a los grupos, cualquier cosa que esté en riesgo en tu lado. Y ustedes pueden continuar diciendo, pero no me importa o no es tan relevante en comparación con lo que yo estaría ganando y con el caso que es el que nosotros estamos defendiendo. Esto es importante porque justamente nos permite hacer que nuestros casos sean en principio intelectualmente honestos, también responsables de, estamos siendo serios con el costo que estamos pagando por traer este beneficio. Muchas veces un problema en debatientes es que el mundo que nos plantean en sus discursos es color rosa y todo es miel y todo es dulce y todo es bueno y no hay ese ejercicio de reconocer cuál es el daño. Y el problema no es tanto ese, el problema es que esos casos suelen quedar muy expuestos a ciertas críticas que no tienen que ser muy profundas para ser efectivas. Las críticas se obligan a ser más profundas cuando nosotros reconocemos ese daño, porque entonces, si desde el primer gobierno hemos reconocido ese daño y lo hemos ponderado en por qué no es tan problemático cuando lo comparamos con lo que estamos ganando al asumir ese riesgo, y llega una baja y dice, es que el riesgo con el caso que presenta gobierno es este, el panel de jueces lo que va a ver en la deliberación es, esto es algo que primer gobierno me reconoció desde los primeros minutos de su discurso, no es tan efectivo entonces el contenido que nos presentan las bajas. Y esto es parte también de la importancia de presentar ponderaciones desde cámaras altas, no únicamente en cámaras bajas, que suele ser como un poco quizás la costumbre o lo que yo he visto más como debatiente y como juez, para poder también anticipar y mantenerte relevante durante el resto del debate, a pesar de que haya sido quien inició presentando contenido. Entonces, cuando tenemos esa estrategia en primer gobierno, hay que tener mucho cuidado con lo que hace el discurso del vice, que es quien ya ahora puede presentar las ponderaciones con el discurso que van a presentar en la alta de oposición, que es lo que yo le podría llamar ponderaciones reales, porque son ya directamente con el contenido que ha sido presentado en el otro equipo. Entonces podríamos presentar estas ponderaciones con el costo de oportunidad en el primer discurso y ponderaciones reales que podría presentar el vice con el contenido que ha sido introducido por alta de oposición. De esta manera tenemos como quizás algo de solidez para poder anticipar contenido en las bajas con el discurso del primer ministro, con el cómo puedo identificar yo que se puede dirigir el debate o hacia qué puntos, y tenemos algo de efectividad ya directamente chocando con la alta de oposición y el contenido con el que vamos a hacer engage, con el que vamos a estar interactuando, ¿cierto? Entonces, bien, vamos a los ejemplos, que es un poco como la parte quizás más compleja de lo que he preparado y espero que sea útil y tal. Entonces, esta moción que salió en un torneo hace poco, que es este InfoSlide. A partir de 2006 fueron otorgadas a diversas mineras nacionales y canadienses concesiones para realizar actividades extractivistas en el territorio de Wirikuta, San Luis Potosí, zona del centro del país, México, con gran tradición minera desde tiempos de ocupación española, además de ser la zona de peregrinación anual del pueblo indígena Huixarica. Existe un conflicto de derechos fundamentales. Uno, los derechos territoriales, sociales y culturales de la comunidad Huixarica.
2, el derecho a la libertad de trabajo del resto de la población rural que habita dicho territorio, que se han mantenido a favor de la minería, la cual ha sido la ocupación que por generaciones los residentes no indígenas de las comunidades rurales de esa zona se han desempeñado y que desde su perspectiva es la única fuente de acceso a un sostén económico. Y la moción fue, en el caso concreto de Wirikuta, esta casa cree que debería ponderarse el derecho a la libertad de trabajo sobre el derecho indígena a la autodeterminación territorial. Es una moción compleja en ambos lados y que requiere ser extremadamente comparativo y presentar ponderaciones muy precisas sobre lo que se gana y lo que se pierde. Entonces, vayamos a ello. Elementos clave de esta moción, caracterización de la misma. ¿Cuál podría ser una caracterización de este grupo indígena o de este grupo rural no indígena? Entendemos por el planteamiento del InfoSlide que es como un conjunto, ¿no? Está el conjunto de la población de la zona de Wirikuta, que la mayoría está formada quizás por un grupo indígena, que serían los Wixáricas o los Huicholes, y este grupo no indígena, que es la población rural y que sería quizás la mayoría, ¿cierto? Em, entonces, un poco eso. Em, Análisis del costo de oportunidad, un poco ahí lo dice, acceso a ciertos derechos por acceso a ciertos ingresos. Em, 3, ver los argumentos que sean factibles, que tengan relevancia, que tengan impactos. Y pues básicamente esta última cosa que está en negritas, que para nosotros es fundamental y que es básicamente entender cómo es que se juzga debate para intentar ir juzgando a lo largo de lo que ocurre en la sala y de repente ver, no, pues bueno, este argumento posiblemente es el argumento que va ganando el debate, es el que tengo que prestarle algo más de atención. Este argumento hace ruido, pero no es muy fuerte, no es muy convincente. Yo si lo estuviera juzgando no le daría tanto peso. Y esto es importante para tomar decisiones estratégicas y poder ajustar las cosas que vamos a presentar con nuestros casos. Entonces veamos dos potenciales argumentos, uno en gobierno y otro en oposición. Y los vamos a chocar para ambos lados con ponderaciones. Entonces, en gobierno podríamos tener un argumento de ingresos que dice el sector rural enfrenta algunas dificultades para acceder a fuentes de ingreso y la llegada de la mina garantizará ingresos estables para estas personas. Um, pues durante el tiempo que dura la mina, ¿no? Son proyectos de largo plazo, 30, 40 años. El impacto, pues, es un incremento en los ingresos, contribuye a un incremento en el bienestar de las personas del sector rural. Un argumento intuitivo en oposición sería decir, los Wixáricas como comunidad indígena tienen una relación estrecha con la tierra porque es básicamente el espacio que condiciona el desarrollo y el ejercicio de su propia identidad. Es decir, yo soy en tanto esto existe, que sería la tierra con la menor cantidad de alteraciones posibles. Entonces, esta mina lo que hace es distorsionar, sino es que eliminar por completo esta identidad. Yo ya no soy si la tierra ya no existe y si ya no puedo interactuar como estoy acostumbrado por herencia de generaciones a poder interactuar con esa tierra, con esos recursos. Entonces, el impacto de negarnos a la moción es reconocer que hay una mayor protección de identidad a estos grupos vulnerables, que son la comunidad indígena. Y aquí sería como importante entender, un sector rural es vulnerable, un sector indígena también, pero probablemente más vulnerable por esta relación con la tierra y su identidad. Entonces, vayamos a una primera ponderación, que es la ponderación a favor de gobierno. Tenemos dos argumentos que podrían ser de temas no similares o que no chocan directamente, que es más ingresos, protección de la identidad, ¿cierto? Entonces, un criterio para unificar esto, yo creo que podría ser un criterio utilitario. Y me explico ahorita, ¿no? Y esto último que viene en el lado izquierdo de la pantalla es importante. La ponderación siempre va a requerir
de un análisis más allá del criterio. No es suficiente que ustedes les digan al panel de jueces, bueno, ya este es el criterio que yo voy a utilizar para ponderar. No, tiene que haber una profundización en la argumentación para poder ponderar con ese criterio. Entonces, un poco aquí, a grosso modo, la explicación sería esto. El incremento en los ingresos de la comunidad rural trae también, en el mediano plazo quizás, una canasta de beneficios que podrían no existir antes de la llegada de esta mina. Es lo que vemos con el desarrollo de ciertas actividades mineras o extractivas. Em, Vemos que hay más escuelas, vemos que hay también más centros de salud que están disponibles para la comunidad. Vemos que generalmente son, sí, el incremento de ingresos, pero particularmente estos dos beneficios. Aquí reconocemos, y hay que ser bien honestos, porque es algo que sí ocurre. Hay un daño claro a la identidad de las comunidades indígenas, pero en tanto estas comunidades indígenas forman parte del conjunto de población donde se estaría instalando la mina, también tendrían acceso a estas oportunidades educativas que antes no existían y a estas oportunidades en centros de salud. Entonces, el criterio utilitario se basa precisamente en comparar. Tienes tres dimensiones de bienestar importantes. En el lado de oposición, los indígenas de la comunidad Wixárika Huichol tienen acceso a una protección efectiva de su identidad en relación con la tierra, pero al no tener este incremento generalizado de ingresos en la comunidad a la que ellos pertenecen, que es donde está Wirikuta, no tienen tampoco posibilidad de garantizar que tienen condiciones de educación o que tienen cierto acceso a servicios de salud. En gobierno, si bien hay un daño a este nivel de bienestar relacionado con la identidad, tenemos dos niveles de bienestar, que es salud y educación, que no están en oposición. Por matemáticas preferimos dos, que son igualmente importantes unitariamente a la identidad, que uno. Entonces es un poco como el análisis que se me ocurre en este punto y que va un poco de acuerdo a algunas teorías del desarrollo sobre, bueno, qué tanto incide en el bienestar una y qué tanto inciden en el bienestar dos, que podrían ser también importantes en la misma magnitud. Entonces, digamos, estos beneficios secundarios de que incremente ampliamente el ingreso en estas comunidades podría también traer esta protección a otras esferas de bienestar de estas comunidades indígenas y que sobrepasan el beneficio único de la protección de la identidad. Hay que profundizar un poco más, pero digamos, para que quede claro la ponderación de por qué ingresos es preferible identidad, utilizar este criterio utilitario me ayuda a poder hacerlo de manera efectiva. Vayamos ahora al lado de oposición, ponderemos estos mismos argumentos. Tenemos el argumento de ingresos y el argumento de identidad. Yo propondría un criterio diferente, un criterio unificador diferente, que sería el criterio de la sustitución. Es decir, ¿cuál beneficio es más sustituible con alguna otra cosa que no dependa de la mina? Y entonces aquí lo que decimos es, reconocemos que el sector rural es un sector vulnerable en comparación, por ejemplo, con el sector urbano, pero, y esta es una distinción importante, pero es más vulnerable por muchas cosas una comunidad indígena. Es más probable que estas comunidades rurales, no indígenas, puedan tener acceso a fuentes diferentes o alternativas de ingreso más allá de la mina que lo que ya de por sí podría obtener la comunidad indígena per se. Es decir, quizás les pueda costar algo más de trabajo, ¿no? Quizás puedan ser ingresos no tan estables en el tiempo como lo es una mina que dura en operación 30 o 40 años, pero pueden tener acceso a esos ingresos con algunas otras actividades. La identidad de esta comunidad wixárika o los huicholes no es un elemento que se pueda reemplazar
si tú tienes la tierra destrozada por las actividades mineras. No es reversible el daño, no lo puedes sustituir con otra cosa. Las personas que habitan el sector rural de esta comunidad pueden trabajar de agricultura o de ganadería o pueden estar en el sector manufacturero. La identidad no la puedes reemplazar con otra cosa. De repente, a mí como alguien que vive en un sector urbano, en una capital, que tienen algunos árboles o que abran un hoyo en la tierra cerca de mi casa, no es algo que va a afectar mi identidad porque mi identidad como parte de una cultura occidental no está relacionada o sustentada en una relación con la naturaleza. Eso no es algo que ocurre con las comunidades indígenas, que sí que tienen esa relación casi de dependencia y de cercanía absoluta con la tierra. Justamente decía un maestro que se encarga de la protección de derechos humanos que cuando estuvo en una estancia durante el genocidio en Guatemala y durante el exterminio también del narcotráfico a unas tierras de comunidades indígenas, porque los narcotraficantes cosechaban droga y no eran precisamente las personas más cuidadosas con la tierra y no les importaba la erosión de la tierra y tal, pues entre el exterminio indígena y la erosión de la tierra, mi profesor le preguntaba a los sobrevivientes indígenas que quedaban, como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con ustedes? ¿Qué es lo que ustedes ven en su futuro? Y la respuesta creo que ayuda a entender por qué no es reemplazable esta identidad a partir de la tierra. Lo que estas personas le decían es, ahora ya no somos y ya no podemos ser porque ya no tenemos tierra. Y de la tierra, en nuestra cosmovisión de la comunidad indígena, de la tierra venimos, a la tierra vamos, ahí nos entierran, pero de ahí salen nuestras cosechas que nos dan vida. Entonces es una especie de círculo en términos generales para ciertas comunidades indígenas en América Latina. Si tú ya no tienes estos recursos, tu identidad ya no es y por lo tanto ya no eres como persona en los términos en los que tu comunidad indígena se interpreta y se asume a sí mismo. Sí puedes obtener ciertas sustituciones de las fuentes de ingreso para el sector rural. No puedes reemplazar lo que no se puede reemplazar como esta identidad tan cercana en la tierra. Alguien citadino como yo puede reemplazar su identidad si cambian los árboles o hay un hoyo en la tierra donde hacen algún proyecto, porque mi identidad depende de otros términos y de otros criterios. Un indígena que tiene esta estrecha relación, particularmente los Wixáricas, que es una relación sumamente estrecha con la tierra, no tiene esta posibilidad de reemplazar esto. El daño es irreversible y básicamente implica la aniquilación cultural de estas personas y la forma en la que se entienden como individuos e interactúan entre sí. Vayamos a otro argumento en esta misma moción que podría ser en gobierno la libertad, ¿no? Donde el hecho de incrementar los ingresos para este sector rural implica en un mundo capitalista que por un incremento en el poder adquisitivo puedan ejercer con mayor plenitud su libertad, tomar ciertas decisiones que contribuyen a su bienestar y a su desarrollo. Entonces, básicamente, más ingresos incrementan la libertad que estas personas tienen en un mundo con estas características capitalistas, ¿cierto? En oposición, esto es algo que viene en la moción y en el infoslide, podríamos entender la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho que está contenido en todos los tratados internacionales, como los acuerdos de San Andrés en México, como parte también del convenio 169 de la OIT y algunos otros. Em, entonces ahí está. Lo que podríamos decir es que los wixárikas están regidos bajo el esquema de usos y costumbres en México, que es uno que les permite diferenciarse del marco jurídico convencional como la Constitución mexicana y poner ciertas reglas diferenciadas del resto del Estado mexicano. Entonces, es básicamente que el colectivo se crea en las comunidades wixárikas como una red de apoyo donde su relación y la razón por la que se pueden aglutinar colectivamente es la relación con la tierra que tienen y con el cuidado. Yo cuido la tierra porque esto es lo que nos permite ser, lo que nos permite asociarnos en una comunidad y en un colectivo y lo que permite que estas personas puedan decidir
colectivamente sobre lo que hay en su tierra y lo que ocurre con ellos. Entonces, de alguna forma, esta autodeterminación de lo que ocurre aquí a partir de controlar los recursos en función de nuestra cosmovisión nos permite obtener acceso a una protección colectiva como comunidad. No solamente es que yo no soy en función de mi relación con la tierra, yo soy en función de mi relación con los otros. Y esto es parte de importante de la comunidad wixárika en México, que no es una comunidad individualista como quienes pertenecemos a la cultura predominante, donde hay un fuerte componente de tú puedes existir en función de tu individualidad y en función de tus intereses particulares, ignorando los intereses colectivos, y que hay un énfasis en eso, ¿no? En esta comunidad, tú eres para ser colectivo. Y si tú no eres individuo antes, no puedes formar parte del colectivo, ni beneficiarte de él, ni ayudar a que otros se beneficien de él. Entonces, esto es importante. Primera ponderación en este punto, una ponderación para gobierno. Y es en principio un criterio unificador, el de la alianza, y entender que, por ejemplo, un incremento en el nivel de ingresos de esta comunidad rural no solamente trae un incremento en la libertad, sino también en la capacidad de agencia que este grupo puede tener para poder defender sus intereses, que es justamente una de las deficiencias que en México tienen los grupos indígenas. Los grupos indígenas prácticamente carecen de cualquier nivel de agencia. El hecho de yo conceder el permiso a la comunidad rural para que haya esta mina y que ellos tengan una mayor fuente de ingresos puede facilitar que también se creen una serie de alianzas duraderas en el tiempo, donde entonces, a cambio de este permiso y de esta concesión que yo como comunidad indígena hice con esta comunidad rural, ellos ofrezcan a ofrecerme a través de su agencia cierto nivel de protección, cierta mayor defensa a la que yo no puedo acceder. Vemos que hoy en México los pueblos indígenas tienen el derecho a la autodeterminación, pero este no es suficiente para poder garantizar cierta defensa y cierta protección a los derechos humanos. Esto puede ser más efectivo cuando aprovechamos la agencia que tendría esta comunidad rural a partir de que tienen un incremento en sus ingresos y que nosotros básicamente les hemos dado el permiso de que entre la mina en operaciones y entonces hay una alianza. Si la autodeterminación importa, no importa per se, sino importa en función de los objetivos que se pueden alcanzar con esto. Lo que vemos y la evidencia empírica es muy contundente. En México, la autodeterminación de los pueblos no es suficiente para garantizar que efectivamente puedan cumplir sus objetivos. Estos quizás podrían cumplirse mucho más cuando hacemos uso o hacen uso de esta agencia que tendría ahora esta comunidad rural por el incremento de los ingresos. Ahora bien, por eso es que pesa más la libertad a través del nivel de ingresos que la autodeterminación. Segunda ponderación en el ejemplo con estos mismos argumentos, libertad contra autodeterminación, y es el alcance. Ya les había dicho yo que estos proyectos mineros suelen tener una duración más o menos de entre 30 y 40 años, es decir, son finitos, no son infinitos, no son duraderos por un tiempo indeterminado. Las minas tienen una capacidad que se agota y esta capacidad o esta operación incluso puede ser menor si de repente hay algún accidente o es decir, ni siquiera es posible garantizar en todos los casos que la mina pueda cumplir su ciclo de vida predeterminado cuando se empezó a entrar en operaciones. Entonces, aquí hay una ponderación importante en este ejercicio. La libertad individual y en el capitalismo esta libertad se limita a la obtención de beneficios personales, ¿no? Es este ejemplo un poco burdo de la mano invisible de Adam Smith, donde la persecución particular de objetivos particulares en el agregado hace que haya beneficios colectivos. Esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que en el colectivo Wixárika, en la comunidad indígena, esta autodeterminación sí que permite traer un alcance de logros colectivos y que precisamente la relación tan cercana con la tierra que uno
me da identidad y me vuelve individuo, pero dos, me da la posibilidad de reconocerme como parte de una comunidad y ayudar y recibir ayuda, establece una red de apoyo que potencialmente es infinita en comparación con la duración que podría tener la mina. Puede ser que haya cierta agencia que esta comunidad rural le otorgue a la comunidad indígena, pero en tanto los ingresos se acaban en un cierto tiempo de años, también es agencia. Yo sigo manteniendo cierta agencia en la autodeterminación de los indígenas cuando yo tengo esto y que básicamente es un modelo exitoso en términos de que ha durado generaciones, generaciones y generaciones. Es un beneficio colectivo potencialmente inagotable para estas comunidades indígenas versus un beneficio finito porque en cuanto los ingresos se acaben porque la mina ya no es productiva, también se acaba esa libertad que habíamos defendido en la ponderación anterior. Por eso es que sigue pesando más el argumento de la autodeterminación que el argumento de la libertad por un incremento en el nivel de ingresos, ¿cierto? Vayamos para ir acabando este taller con una segunda moción que yo disfruté muchísimo. Y la infoslide dice así. En noviembre de 2020, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, decidió unilateralmente la creación de un Consejo Nacional de Imanes, eligiendo a 18 imanes e intérpretes de la ley islámica para que fueran los interlocutores de los organismos públicos. A nivel político y público, este consejo se convertiría en el representante de la comunidad islámica en Francia. Y la moción dice así. Esta casa, siendo un país en el que existen comunidades musulmanas, crearía el Consejo Nacional de Imanes. Entonces, bien, aquí caracterización de la moción, quizás considerar a qué tipo de países estamos hablando. Cuando la moción nos habla de comunidades musulmanas, nos está dando a entender que los musulmanes no son mayoría en ese país. Estamos hablando justamente de un país como Francia, que los musulmanes no son mayoría. Estamos hablando de un país como Inglaterra. Estamos hablando de un país como España. Hay comunidades importantes, pero no son mayoría para nada y sobre todo no forman parte de la cultura predominante como podría ser Arabia Saudí, Irán, Irak, Afganistán, etcétera, ¿cierto? Entonces creo que esta es una consideración importante. Dos, pensar en cuál es el rol de los imanes, ¿no? Porque no es algo que viene en el InfoSlide. Y los imanes básicamente tienen un rol de auxilio espiritual, de guía espiritual. No es alguien que, por ejemplo, como en la religión católica, los sacerdotes que te revela la verdad y te interpreta lo que dicen las escrituras como la Biblia y los testamentos, ¿no? El imán es un auxilio para que tú seas quien tiene acceso a esta revelación y a esta verdad. En ningún momento te dan una visión única de ella. Y hay múltiples imanes en función de las múltiples corrientes de interpretación del Corán, ¿cierto? Entonces, yo creo que estas son caracterizaciones que podrían ser importantes, más los elementos que habíamos mencionado anteriormente. Ahora bien, mismo ejercicio, pensemos posibles argumentos. En gobierno podríamos tener un argumento de aceptación social, ¿no? De que la idea un poco del Consejo Nacional de Imanes para Macron es tratar de hacer compatible al Islam con los elementos de la cultura predominante, ¿no? Y seleccionar esos elementos de la cultura del Islam y de la religión del Islam que puedan ser comunes con la cultura predominante para que haya una mayor aceptación y haya una menor discriminación de parte de quienes integramos la cultura predominante hacia quienes integran el mundo musulmán. En oposición podríamos tener un argumento sobre la identidad individual, ¿no? Y es que el Corán es un libro extremadamente complejo. No por nada es el que se dice popularmente, es el libro más recitado del mundo. No es un libro que se lea y ya, es un libro que se recita porque implica la experiencia propia de cada persona. Entonces es una religión que depende mucho de la interpretación propia, de la experiencia personal y que precisamente el cómo interpreto y cómo me acerco yo al islamismo es parte importante de la identidad de quienes profesan esta religión.
Entonces choca un poco con el rol que tendrían estos imanes en el Consejo Nacional de Imanes. Ahora bien, primera ponderación de ejemplo para el caso del lado de gobierno. Tenemos dos argumentos que en principio pueden ser no del todo naturalmente comparables, ¿no? Que es la aceptación social y la identidad individual. Un criterio unificador que yo les propongo es la magnitud de los impactos en lo colectivo. Y la ponderación sería un poco así. Entonces, en estos países el problema es, hay una discriminación muy clara hacia la comunidad musulmana por múltiples motivos. Hay desconfianza, hay estereotipos, hay prejuicios. No es posible tener este acercamiento individual a tu propia religión cuando estás en un entorno tan adverso y tan violento con tu religión en general y que no entiendes esas diferencias en lo individual y en las experiencias personales que tú puedas tener hacia tu religión, y esto hace que entonces esa libertad individual en realidad no existe y que por lo tanto esta identidad todo el tiempo se vea vulnerada. El hecho de que tú puedas tener una mayor aceptación social del rasgo fundamental de tu identidad, que es yo soy musulmán, no necesariamente el cómo profeso yo el ser musulmán o el islamismo, hace que este entorno sea un poco menos violento, que puedas obtener acceso a ciertos beneficios como protección laboral, académica, acceso a ciertos derechos, no discriminación, no ataques constantes. Y esto en principio te da algo más de protección al individuo por el cómo actúa el colectivo. En el lado de gobierno, el colectivo es uno que podría tener posibilidad de reducir su violencia y su agresividad hacia lo desconocido y los estereotipos que tienen estos grupos musulmanes, porque ahora se entiende, gracias al trabajo del Consejo Nacional de Imanes, que en realidad no son tan diferentes, que son más comunes de lo que habíamos pensado o de lo que nos habían hecho creer. En el lado de oposición, el colectivo es uno que no reconoce esto, que sigue siendo violento, que sigue siendo agresivo, que sigue siendo un obstáculo para este libre ejercicio de la identidad de quienes forman parte de la comunidad musulmana. Entonces, por esa razón es que en la ponderación tiene mayor peso garantizar antes la aceptación social, incluso si el costo de ello es sacrificar en alguna medida la identidad individual del libre profesamiento de la religión islámica. Y por el contrario, una ponderación con estos mismos argumentos, pero ahora a favor de oposición, sería utilizando un criterio unificador de daños al ejercicio de la religión. Finalmente, los imanes son guías espirituales, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un Consejo Nacional de Imanes que se ponen de acuerdo con el gobierno de ese país en cuestión y que te digan cómo tienes tú que profesar esa religión, implica también que hay una penalización o una sanción o al menos una exclusión de esas formas que sean disidentes de profesar el islamismo. Ya no eres un buen musulmán, ya no eres alguien que adora como debería adorar a Alá en función de lo que dicen esos musulmanes y de esos imanes que están en el Consejo Nacional. Entonces, una medida en una democracia, porque podríamos asumir que esta es una moción que se debate en países democráticos. Si fueran autoritarios, probablemente no habría interés de hacer un Consejo Nacional de Imanes. Es una democracia busca proteger también al individuo como tal, no necesariamente porque pertenece a un grupo o a un colectivo, sino porque en tanto ese individuo es importante para estos regímenes. Y una medida que busca tener mayor aceptación social, que es básicamente algo que beneficia más a lo predominante, porque entonces hace que el musulmán ya no sea incómodo para los que son intolerantes, que generalmente somos quienes estamos en la cultura predominante, y que trae un daño al individuo por la violentación a la libre profesión de la religión. Es una medida antidemocrática absolutamente. Preferimos que haya una aceptación individual en el lado de oposición, donde estos musulmanes se sientan a gusto con cómo están profesando la religión
y que no haya una excusa entonces de que ahora tú eres un mal musulmán cuando tú lo que hacías es hacer todo lo que tú siempre has hecho. Entonces, esto es como quizás un beneficio que haría que pese más en el lado de oposición, proteger antes la identidad individual que la complacencia de quienes son históricamente intolerantes hacia un grupo que en realidad solo está tratando de hacer lo mejor que puede en estos países que ya de por sí son extraños, que ya son violentos, que ya son agresivos. Entonces, hay un ejercicio libre de la religión que se ve violentado directamente por este Consejo Nacional de Imanes. Dos argumentos adicionales para el lado de gobierno y el lado de oposición. En gobierno tendríamos una reducción de los conflictos internos que hay en el Corán. Justamente el hecho en el Islam, justamente el hecho de que partimos de la existencia del Corán, que es un libro absolutamente complejo, hace que haya diferentes formas de interpretarlo y diferentes formas de acercarse al Islam y que generalmente suelen tener en conflictos los que son más ortodoxos con los que lo son menos, los que son más flexibles con los que son más rígidos, los que interpretan el Islam porque viven en Medio Oriente, los que viven en otro tipo de países que son como países un poco más asiáticos, como los musulmanes que están en China, los musulmanes que están en Japón, los que están en Tailandia o en Vietnam, o por ejemplo el mundo musulmán que está en estos países africanos como Egipto, Marruecos, etcétera. Entonces hace que sea importante de repente reducir los conflictos que podría llegar a ocurrir en cada uno de los países y que haya una mayor armonía dentro del Islam. En oposición, lo que podríamos decir es, hay una representación dañada o de facto deficiente, porque el Corán, dentro de sus principios, habla de dos cosas, dos conceptos importantes, que es la consulta y el consenso, jamás la imposición, que es básicamente lo que harían estos imanes en el Consejo Nacional de la mano de los gobiernos de cada país. Y el problema de esto es que para los musulmanes el Corán es Dios encarnado, como lo sería para los católicos el cuerpo de Cristo en la hostia, o como se dice popularmente, es el Dios ha librado. No es un libro como la Biblia, es directamente Alá quien a través del Corán te habla. Por eso es que es un libro que se recita, no que se lee nada más en silencio. Es un libro que se recita porque es directamente Alá quien te está contando la verdad, quien te está dando una revelación. Alá es el Corán y Corán es el Alá. Entonces, esto es importante. Cuando los imanes terminan imponiendo cosas, básicamente están actuando como si fuesen Alá si participan en este consejo y no hay una fiel representación de lo que el Corán dice que tienen que hacer, que debe haber consulta y que debe ser consenso. Estas dos palabras en, en, en musulmán, si no me equivoco, es la surá y la segunda no recuerdo, pero y la Corán, algo así. Son conceptos que vienen explícitos en el Corán y que por lo tanto son conceptos que Alá te dice que tienes que seguir. Esta imposición violenta estos conceptos y por lo tanto no hay una representación fiel en este consejo cuando de facto estás haciendo algo contradictorio a lo que tienen que hacer estos consejos nacional de imanes. Primera ponderación, una a favor de gobierno. Tenemos dos argumentos. En gobierno, la reducción de conflictos internos y en oposición, la representación. Entonces, un criterio unificador que yo propongo para poder ponderar esto es la satisfacción de intereses. ¿Por qué con este criterio pesa más el lado de gobierno en esta ponderación? Un Islam que se muestra como un bloque unido y consolidado tiene mayor poder de negociación, especialmente cuando ya hay una apertura del gobierno para la creación de este consejo de imanes y poder satisfacer ciertas necesidades. Justamente el InfoSlide decía que era un consejo también político en relación a las políticas públicas o a la cosa pública, a la república de Macron. Entonces, esto permite ciertas acciones afirmativas. Si no puedes tener un Islam unido en estos países, no tienes tanta posibilidad o es mucho menor o es más inefectiva para poder negociar y poder lograr ciertos beneficios a tu comunidad
en general, independientemente de la rama de interpretación del Islam que ellos tengan. Representación a través de cumplir estos principios de Corán no es mejor per se que el poder de negociación que puedes tener a través del consejo. Por eso es que termina pesando más, porque ayudas a contribuir a la solución de ciertos problemas inmediatos o urgentes que tengan estas comunidades, especialmente en países donde son minoría. Una segunda ponderación, pero ahora para el lado de oposición, es decir, eh, cómo pesaría más la representación que los conflictos internos y su reducción. Yo propongo un criterio de conflicto de interés. ¿Qué conflicto es el más grande en este debate en función? Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con el argumento que planteamos para oposición en este caso, que es el Corán es Dios, no es como la Biblia, que son los profetas y todo esto, la Biblia católica, que son los profetas contando historias y relatos de cómo ellos interpretaban las parábolas y cómo vivieron los milagros. No, no, no. El Corán es justamente un libro que se dice en el mundo musulmán, el libro que no deja duda, la verdad objetiva, la verdad completa, porque es Dios, el mismo Dios, Alá, que te está contando todo esto. Por eso es que muchas veces, o sea, como parte del quiebre entre la religión, o sea, del quiebre en las religiones abrámicas entre el judaísmo y el islamismo, es como el Corán se le atribuye una precisión mayor en cómo cuenta ciertos relatos en comparación con el judaísmo, que luego es la base del catolicismo y del cristianismo. Entonces es Dios hablándote, el Corán es Dios. El hecho de que estos imanes estén actuando en contra de principios que vienen contenidos en el Corán, como la consulta y el consenso, y que estén imponiendo cosas, es básicamente que renuncian a su rol de guías y asumen un rol de líderes políticos que al decir cómo tiene que ocurrir todo, dejan de lado el Corán, actúan como si fuesen el propio Alá. El precio de reducir los conflictos internos a través de este mecanismo es muy alto para la gente del mundo musulmán, porque básicamente seguir lo que te digan los imanes bajo el Consejo Nacional de Imanes implica contradecir a Dios, a Alá, y es básicamente entrar en un conflicto divino con Alá. La reducción de estos conflictos internos con este mecanismo me pone en un conflicto con la mayor entidad, con la más poderosa dentro de este mundo musulmán, que es Alá. Prefiero que sigan estando estos conflictos internos y que yo esté en paz con mi Dios, a que yo esté en conflicto con mi Dios y haya menos conflictos internos. Por eso es que pesa mucho más esta representación fiel que deben dar los imanes con los mecanismos que ya hay y que no necesariamente son mejores en el mundo del Consejo Nacional de Imanes. Esta es una ponderación que se nos ocurre para este punto. Entonces, eh, creo que este es uno de los talleres más complejos que me ha tocado dar para palestra, pero igualmente espero que haya quedado suficientemente claro y saben que si hay algo que no haya sido claro o en lo que quieran profundizar, pues estamos siempre a su disposición a través de nuestras redes sociales, que seguramente ya las tienen. Hay también un correo electrónico por ahí. Y si no, pueden también buscarnos personalmente y encantados de poder ayudar a resolver sus dudas. Espero que este taller sea útil en su preparación para los torneos que vienen en estos meses. Y pues nada, muchas gracias por seguir viendo nuestro contenido y por la paciencia después del break que nos tomamos tras unos meses de descanso y de sacar las actividades académicas y laborales que teníamos. Fuerte abrazo desde Ciudad de México y mucho éxito en todo lo que hagan.